Ese es el tema número 1. Definiendo la importancia del asunto, por el doctor Augusto Varela. Grabación número 1048. Adelante, doctor. Un saludo muy especial en esta mañana a todos los hermanos y amigos que están conectados a esta red. La intención de poder compartir reflexiones acerca de este tema, la relación que tiene la salud con la salvación, y definir entonces por qué es importante acercarnos a dicha reflexión. Así que vamos a abrir la palabra del Señor y les invito para que tengamos una oración. Amado Padre Celestial, en esta mañana te agradecemos porque tu bondad y tu misericordia son infinitas. Recibimos, Señor, en el agrado, porque tenemos la oportunidad de ser impresionados por tu palabra. Pedimos que tu Espíritu Santo toque nuestro corazón, nuestro pensamiento, y transformados a tu semejanza podamos ser testimonios de tu inmenso amor. Acompáñanos en esta mañana, te lo suplicamos con tu bendición en el nombre de Jesús. Amén. Les invito a mis hermanos a que podamos ir escudriñando la palabra del Señor en el capítulo 28 del libro de Mateo. Mateo 28. Y vamos a los versículos 16 al 20. Son los últimos 4 versículos de este capítulo. Mi Biblia tiene un subtítulo que dice La Gran Comisión, condensada en estos 4 versículos. Dice la palabra del Señor: pero los 11 discípulos se fueron a Galilea, al monte donde Jesús les había ordenado. Y cuando le vieron, le adoraron, pero algunos dudaban. Versículo 18. Y Jesús se acercó y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Amén. El Señor Jesús acaba de resucitar, ha mandado razón a sus discípulos para encontrarse en Galilea, y en ese último encuentro en esta tierra, el Señor les deja como último mensaje un condensado de la voluntad del Señor para sus hijos fieles. Sin duda que nosotros tenemos hoy en día una serie de situaciones, un conjunto de circunstancias que rodean nuestra vida, y por lo tanto estamos obligados a comprenderlos. Si lo más importante para el ser humano que conoce la palabra del Señor, que quiere agradarlo, que quiere hacer su voluntad, es la salvación, por supuesto, todo lo que tiene que ver con ella es importante. En ese contexto ubicaremos en estas 3 semanas
cada uno de los elementos importantes para entender los temas relacionados de la salud y los temas relacionados con la salvación y cómo unos y otros hacen parte de un mismo plan en el que la voluntad del Señor se traduce en querer tenernos con Él por la eternidad. ¿En dónde tenemos, mis queridos amados, nuestras miradas puestas actualmente? Por supuesto que llenos de la luz de la palabra del Señor y de su revelación en el espíritu de profecía, nuestras miradas están en los hechos que confirman todo lo que el Señor ha anunciado y que constituyen el tiempo del fin. Aunque la mayoría de la humanidad no lo acepte o no lo conozca, no quiere decir que esto no sea la verdad para este tiempo. La humanidad vive en el tiempo del fitness, es decir, la adecuación saludable del cuerpo, el boom de la vida sana, el boom de la alimentación ecológica, de los productos orgánicos, de los productos bio. Por Europa avanza una corriente hacia estos estilos más saludables de la vida, en la medida que las evidencias científicas han demostrado la relación entre la enfermedad y los hábitos de vida. No es solamente el tema de la alimentación, es toda nuestra manera de vivir. Son cada vez más las personas que se acercan a tener un estilo de vida saludable, motivadas por diversas razones. Algunas quieren tener mejor salud, otras quieren aliviar las tensiones de la vida, cumplir alguna recomendación médica, cambiar alguna adicción o apetito personal, ver mejor calidad de vida en su familia. Hay otros que tienen razones filosóficas, religiosas, pero la mayoría de estas corrientes, o ninguna corriente, considera la salud de acuerdo con el plan de Dios para sus hijos. Así que nuestro estudio en estos próximos días adquiere una importancia relevante, porque el cuidado de la salud es una de las más importantes áreas en las cuales el Señor nos ha entregado mayordomía y por supuesto sobre las que el Señor nos pedirá cuenta. Los escritos que relacionan la salud, la espiritualidad, la moralidad, el discernimiento, la comprensión de los mensajes de redención, recuperan 2.500 páginas de revelación. Tenemos nosotros el privilegio de acercarnos a ellas y por eso como material de estudio tenemos que tener en cuenta el Ministerio de Curación, los consejos sobre el régimen alimenticio, los consejos sobre salud, el Ministerio Médico, la temperancia. Esos 5 libros necesitan para nosotros ser estudiados, requieren que podamos comprenderlos, discernirlos.
Dice la sierva del Señor, hablando de estos temas, precisamente en Consejos sobre el régimen alimenticio, página 82 y 83. La ignorancia no es ahora una excusa de la transgresión de la ley. La luz brilla claramente y nadie necesita ser ignorante, porque el gran Dios es Él mismo el instructor del hombre. Todos tienen la más sagrada obligación ante Dios de prestar oídos. En la misericordia del Señor nos ha dejado revelación, mucha luz alrededor de los temas. Y habíamos dicho que el tema del cuidado de la salud es un área supremamente importante en el contexto de la mayordomía sobre la cual el Señor nos pedirá cuenta. Y sus ilustraciones, que están condensadas en los libros que mencionamos, como el Ministerio de Curación, Consejos sobre el régimen alimenticio, Ministerio Médico, la temperancia, consejos sobre la salud, pues nos ponen de presente la necesidad de su estudio, porque el Señor claramente y su Espíritu nos sigue inspirando para guiarnos certeramente pues hacia la Canaán celestial. Dice la sierva del Señor, página 82 y 83, Consejos sobre el régimen alimenticio, que la ignorancia no es ahora una excusa de la transgresión de la ley. La luz brilla claramente y nadie necesita ser ignorante, porque el gran Dios es Él mismo el instructor del hombre. Todos tienen la más sagrada obligación ante Dios de prestar oídos a la santa filosofía y la experiencia auténtica que ahora Él les está dando con referencia a la reforma pro salud. El Señor se propone que el gran tema de la reforma pro salud sea agitado y la mente pública profundamente sacudida para investigar. Pues es imposible que los hombres y mujeres, con todos sus hábitos pecaminosos, destructores de la salud y debilitantes del cerebro, disciernan la sagrada verdad por medio de la cual han de ser santificados, refinados, elevados y hechos idóneos para la asociación con los ángeles celestiales en el reino de gloria. Tremenda declaración que el Señor nos hace como a manera de amonestación. No es una opción ser ignorantes en este tiempo. No es una excusa el desconocer estos principios para transgredir la ley. La luz que el Señor nos ha otorgado, porque Él mismo directamente nos enseña, nos obliga a prestar oídos y tener una experiencia práctica al respecto. Y dice aún más que estos principios tienen que ser agitados, proclamados, que la gente del común sea profundamente llamada a que investigue, a que se preocupe. Y lo del final del párrafo es que dice el Señor que no seremos capaces de discernir la verdad que Él nos revela para este tiempo. No seremos capaces de comprender la magnitud de su plan para ser santificados y refinados. No podremos comprender la esencia de la salvación si no tenemos discernimiento, porque nuestros hábitos pecaminosos destruyen nuestra salud y debilitan nuestro cerebro.
Es de suma importancia encontrar entonces el contexto en el cual el Señor llama nuestra atención a los asuntos de la salud. Comprender de dónde viene la enfermedad es un asunto importante que vamos a revisar en estos días. Igualmente comprender de dónde viene la curación. Algunas circunstancias que nos llaman a nosotros a reflexión tienen que ver, por supuesto, con la comisión en la que el Señor quiere vernos. El Señor Jesús, en todo su ministerio, trabajó como médico misionero. En el contexto de la enfermedad y de la salud, el plan de la salud adquiere relevancia en la medida que el Señor en su ministerio trató de llevar a cada uno de los sufrientes a los pies de la verdad, a que su carácter fuera transformado, a que aceptara que como pecador necesitaba el perdón del Señor, la gracia del Señor, a entender que ese regalo lo podía recibir si disponía su corazón. Así como el Señor perdonó los pecados, también sanó las enfermedades. Nos ha dejado el legado de su ministerio en un solo paquete: perdonar y sanar. Y por eso el Señor en su palabra, cuando plantea que toda potestad ha sido recibida, es que su plan ha avanzado desde la encarnación, el sacrificio y su muerte, la expiación con su sangre y su resurrección, para darnos a nosotros ese aliento de vida, esa esperanza divina, para que podamos ser como Él. Y ahora, cuando el Señor, en su ministerio intercesor, en el santuario celestial, avanza hasta que termine el tiempo de gracia, nos llama de nuevo a que tengamos en nuestra mente cada una de las verdades reveladas para este tiempo. Y en relación con la salud, pues muchísimo más importante, porque Él nos recuerda que nosotros somos templo del Espíritu Santo. Él nos recuerda que hemos sido comprados a un alto precio. Él nos recuerda que debemos presentarnos ante su presencia absolutamente irreprensibles, como parte de la santidad en nuestro pensamiento, en nuestra moralidad, en nuestra espiritualidad y en nuestro organismo físico. Todos los elementos confluyen para que nosotros podamos entenderlo, el tiempo que vivimos y lo que viene. Estamos en el tiempo del zarandeo, estamos en el tiempo del sellamiento, estamos en el tiempo de la preparación y estamos en el tiempo de comprender la gran comisión que el Señor, en la revelación y en las palabras de su sierva, ha dicho que tenemos que prepararnos para encontrarnos con Él. Y que a través de sus mensajes Él quiere preparar a su pueblo para ser absolutamente restaurado. Y la salud, y su mensaje de salud, y sus principios de salud, pues van dirigidos a que nosotros podamos aceptar la verdad, comprenderla y ponerla en práctica. Cuando el Señor en su palabra, como hemos visto en el capítulo 28 de San Mateo, hace referencia
que como ha recibido todo el poder y ahora está completo su poder, le otorga a sus hijos el mismo poder, pero también un mandato para ir y hacer discípulos en todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, y del Hijo y del Espíritu Santo. Tenemos que compartir estas verdades con las almas sufrientes. Si nuestro fervor no se traduce en ese dolor y en ese clamor y en esa pasión por su salvación, pues no estaremos cumpliendo con su misión. En el tomo 1 de Joya de los Testimonios, Joyas de los Testimonios, tomo 1, el capítulo 2 habla precisamente de algunos aspectos relacionados con esta misión. Prepárate para encontrarte con tu Dios. Y la sierva nos dice que no debemos retrasar la venida del Señor. Preparaos para lo que va a venir sobre la tierra. Correspondan vuestras obras a vuestra fe. Más adelante dice, debemos tener fervor para asegurar nuestra propia salvación y para salvar a otros. Debemos conceder suma importancia a esto y considerar secundario todo lo demás. Y cuando el Señor nos llama la atención para que podamos entender su mensaje, y en particular el mensaje de salud, dice que este mensaje es el brazo derecho del último mensaje de misericordia otorgado a la humanidad, el mensaje de los 3 ángeles. Así que no tenemos nosotros una elección diferente, sino ver todos los asuntos encuadrados hacia la restauración final, hacia la salvación final. Cuando el Señor nos dice en 2 de Pedro, en el capítulo 3, del versículo 8 en adelante, cuando está hablando Pedro del regreso del Señor Jesús, dice en el versículo 8, mas, oh amados, no ignoréis esto, que para con el Señor un día es como 1000 años y 1000 años como un día. El Señor no retarda su promesa, según algunos la tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento. Pero el día del Señor vendrá como ladrón en la noche, en el cual los cielos pasarán con gran estruendo, y los elementos ardiendo serán deshechos. La tierra y las obras en ella, ahí serán quemadas. Puesto que todas estas cosas han de ser deshechas, dice en el versículo 11, ¿cómo no debéis vosotros andar en santa y piadosa manera de vivir? Esperando y apresurándoos para la venida del día de Dios, en el cual los cielos, encendiéndose, serán deshechos, y los elementos, siendo quemados, se fundirán. Pero nosotros, versículo 13, esperamos, según sus promesas, cielos nuevos y tierra nueva, en los cuales mora la justicia. Confluye en esos renglones el Evangelio de la salvación. Nos llama
a que reflexionemos sobre nuestra manera de vivir. Y nosotros debemos entenderlo como el estilo de vida. El estilo de vida es qué aire respiramos, qué agua tomamos, qué actividad hacemos con nuestro cuerpo, cómo es nuestro descanso, cómo es la tranquilidad de nuestro corazón, en dónde vivimos, qué trabajamos, qué comemos, cuáles son nuestros pensamientos, cómo dependemos del Señor, los principios de salud, hechos evangelio de salvación para nosotros. El llamado de atención es que el plan de salud y la salvación están estrechamente unidos. El plan de salud y la gran comisión estrechamente unidos. Dice la sierva del Señor, en uno de sus apartes, dice que para esta época necesitamos, pues la gran necesidad para todos nosotros en esta época es el reavivamiento de nuestra verdadera devoción, porque es la más urgente de todas nuestras necesidades, y que debemos buscar esto con fervor, porque debe ser nuestro primer trabajo. Las amonestaciones del Señor de muchas formas nos dicen que no estamos preparados, que dormimos, que estamos tibios, que no somos ni fríos ni calientes, que no hemos asumido la responsabilidad de nuestra salvación, mucho menos hemos asumido la responsabilidad de la salvación de otros. Y la otra llamada de atención es que el tiempo se acaba. Es inminente que sobrevengan más y más eventos de este último tiempo. Se nos llama la atención de que nosotros, como el tercer Elías, estamos en la obligación, es nuestra misión, preparar ese camino para la segunda venida del Señor. Según vemos en la vida diaria, las cosas que ocurren son terribles. Estamos enfrentados a la degradación moral más intensa como en los tiempos de Noé. Estamos presenciando el levantamiento del odio y del enfrentamiento de naciones contra naciones. Estamos viendo unas nuevas modalidades de la pestilencia, enfermedades que no se curan, enfermedades costosas y catastróficas, sufrimiento, aflicción, desplazamiento, empobrecimiento después de las catástrofes naturales que hemos presenciado. El mal, la criminalidad florece y se multiplica en todas las partes del mundo. La confusión religiosa, el engaño de Satanás en todos los aspectos de la vida, la mundanalidad que nos penetra y nos permea. Y los resultados es cada vez mayor alejamiento de la mano del Señor. Nadie tiene en cuenta al Señor ni a su ley. Así que, haciendo una recapitulación, para entender la importancia del asunto, debemos entonces comprender que la voluntad del Señor es nuestra salvación y que por tanto estamos en la mira de que Él haga con nosotros una transformación, si se lo permitimos. Para todas las adversidades que nosotros estamos viendo,
para el aumento en la cantidad de los enfermos y la desesperanza para resolver sus enfermedades. El mensaje de salud, el mensaje que el Señor nos ha otorgado en la revelación, es una alternativa de solución. Y en el contexto de la salvación, la única. Así que continuaremos nuestro estudio sobre los fundamentos bíblicos del mensaje, sobre la revelación en el espíritu de profecía, sobre las evidencias científicas que corroboran, que nos dan para nosotros demostraciones y evidencias, y entonces ir apropiándonos en la práctica de cada una de las revelaciones, de cada uno de los consejos, de cada una de las amonestaciones. Querido Padre nuestro, gracias te damos por ser nuestro Señor y nuestro Creador. Imploramos tu perdón por nuestras iniquidades y también suplicamos tu ayuda para que tu Santo Espíritu nos dirija al arrepentimiento, impresione nuestro corazón para enderezar nuestras veredas. Te amamos y esperamos tu pronta venida. Regálanos tu bendición en el día de hoy, en el nombre de Jesús. Bueno, mi querida hermana Esther, la circunstancia de cada uno de nuestros hermanos no la conocemos, su vida interna no la conocemos, su relación con el Señor no la conocemos. Lo que sí podemos nosotros saber, es que en la vida diaria se refleja el desarrollo del carácter. Cuando el Señor pone de presente para nosotros un mensaje, busca una reacción en fervor, en fe, en obediencia. Así como cuando reveló a la iglesia de la Odisea su condición, y para nosotros fue revelado un mensaje y nos dijo que estábamos en una condición en la cual nos íbamos a perder. Esa fue un sacudir, eso sacudió a la iglesia y la sigue sacudiendo hoy porque es un motivo de reflexión. Cuando el Señor entregó el mensaje de salud, necesitaba que sus fieles, sus hijos, pudieran comprender el resto de verdades que tenía que darnos. Y primero fue el mensaje de salud, y luego fue el mensaje de educación, y luego fue el mensaje de la justificación por la fe. Así que hay un motivo altamente espiritual, altamente redentivo en el mensaje, pero no lo podemos comprender si nosotros miramos hacia nosotros mismos. A nuestros hermanos tenemos que abordarlos en el contexto mismo de la salvación, no como un juicio, no como una crítica, no como una amenaza, no. Si nosotros logramos que con nuestros hermanos podamos ver el Calvario, podamos ver el precio que el Señor pagó por nosotros, el valor de nuestra salvación, el valor de su sangre, y vemos el sacrificio y el sufrimiento de Cristo Jesús por nosotros, nuestro corazón puede ser sensibilizado, porque ese es el precio de la salvación. Y entonces, si nuestro corazón es sensibilizado, podremos nosotros llegar y tocar esas fibras para que se despierte en cada uno de los hermanos el fervor por la salvación propia y la de otros. Y si eso es comprensible, entonces el mensaje de salud aparece como una herramienta
como el brazo derecho del mensaje de salvación. Y ha dicho el Señor en la revelación que para el tiempo del fin no habrá ningún trabajo eclesiástico, no habrá ningún trabajo ministerial, sino solamente trabajo médico misionero. Y el trabajo médico misionero se hace con el mensaje de salud. Quizá esa manera de abordar el asunto abra el entendimiento para que cada uno de estos hermanos que aún se resisten entiendan que cambiar sus hábitos de vida, que cambiar su estilo de vida, que cambiar sus apetitos, que dominar sus pasiones, que renunciar a sus gustos y a su propia opinión, tienen un altísimo valor redentivo y puedan entonces, al reflejar el carácter del Señor, ayudar a la salvación de otros. Lo que ocurre frecuentemente es que pues los hermanos no son testimonio y no pueden explicar la reforma pro salud y no pueden cumplirla porque todavía no disciernen en el contexto redentivo que ella tiene. A veces cometemos errores tratando de que los enfermos hagan cambios como si fuera salvación por obras, como si ser vegetarianos los salvara, como si ser temperante los salvara. Y entonces nosotros martillamos de forma inadecuada la necesidad que hay de tomar este camino. Pero en mi opinión da muchos mejores resultados si nosotros en el amor y en el servicio a estos hermanos podemos sensibilizar su corazón para que viendo la cruz, viendo la sangre del Señor, puedan entonces comprender que tenemos responsabilidad con otros y que la manera en que nosotros podemos ayudar, la más eficaz, es abrir su corazón, y esto se logra a través del servicio y efectos prácticos en el mejoramiento de su salud, porque todos estos hermanos van a tener manifestaciones de la enfermedad, eso lo ha dicho el Señor. Luego tenemos la esperanza de poder ayudarlos y ellos entonces estarán en mejor condición para recibir la impresión del Espíritu Santo.